Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio a No hay plan B, al podcast. En el día de hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre cómo soltar a tu antiguo yo en 3 simples pasos. Y de hecho, este vídeo llega en una fecha muy adecuada. Estamos a día grabando esto 22 de diciembre de 2025. No sé cuándo estarás viendo esto o estarás escuchándolo esto, independientemente si está en formato vídeo en YouTube o está en el podcast en Spotify, que por cierto, like, comentario y suscripción si les gustan este tipo de contenido, se agradece mucho. Y las 5 estrellas también porque me ayuda a posicionarlo y a llegar más gente para resolver pues más problemas de los emprendedores en cuanto a nivel identidad, en cuanto a reprogramación mental, etcétera, para poder construir y para poder liderarnos a nosotros mismos. En el día de hoy quiero empezar el episodio haciendo hincapié en lo importante que es, ya no solamente a nivel importancia dicho con palabras, sino cómo podemos notar cuando hacemos y actuamos en nuestro día a día, cómo cuando hacemos las cosas sintiéndonos de una manera, el resultado que obtenemos es completamente diferente, o cuando llegamos a una cierta predisposición, ahora en concreto que se acercan mucho las fiestas, ¿no? El hecho de, bueno, pues de llevar esa predisposición, de ir, de pensar mal, de tener ese hábito de decir esto va a salir mal y al final acaba saliendo y como que te pone en modo alerta para poder recibir el golpe antes, o diciendo esta cena de Navidad va a salir mal, me voy a pelear con mi padre y cuando llego allí pues obviamente que acaba sucediendo, te acabas peleando con tu padre. Muchas veces no es el qué hacemos, el qué estamos haciendo en nuestro día a día, los comentarios que tenemos, la forma de mirar, sino el desde dónde los hacemos, ¿no? Eso también es una cosa bueno, pues que en el día a día las personas que tenemos a nuestro alrededor se nota, lo percibe y ya os adelanto que no es nunca el qué es lo que estamos haciendo, sino el desde dónde. Es decir, yo puedo estar haciendo una cosa en concreto, como por ejemplo, un ejemplo que pongo siempre mucho, es decir, yo puedo regalarle a mi abuela un bizcocho por el día de su cumpleaños y puedo hacerlo desde dos puntos diferentes, esperando que es su aprobación y diciendo que me diga lo bueno que está, con lo cual estoy proyectando expectativas con ella y si no lo hace me voy a sentir mal, o regalándole el bizcocho por el simple hecho de que quiero que mi abuela sople la vela de su cumpleaños en el bizcocho que yo le he hecho, que al final resulta que es el que más le gusta a ella. Son la misma acción que es hacer un bizcocho y dárselo a una persona que quiere, pero el desde dónde, la identidad desde la que estamos operando no es lo mismo. Operar desde una identidad que no es la que está alineada contigo, ni que por supuesto es la que tú quieres experimentar, te va a hacer, como me hacía a mí en mi caso, pasar la mayoría del día con eventos de ansiedad, con pensamientos negativos todo el rato, quejándote, proyectando en los demás, con conversaciones de rabia, de ira interna hacia los demás, hacia tus seres queridos, hacia, en mi caso era antes, hacia mis compañeros de piso, mis amigos, mis padres, mi expareja a día de hoy, hacia todos, es decir, un odio, una rabia interna que simplemente era una proyección mía sobre el mundo que cambió por supuesto y que cambió por completo cuando empecé a actuar desde la identidad que yo quería. Me di cuenta que el problema nunca estuvo en el mundo de ahí afuera, tuve que perder bastante parte de mi entorno y tuvo que reorganizarse todo para quedarme prácticamente solo y darme cuenta de que todo lo que estaba pasando a mi alrededor era simplemente una proyección mía y era el desde dónde estaba operando. Era la identidad que me movía a mí por dentro, era la programación mental que tenía, era todo lo que se reducía. Y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Quiero haceros saber que el ejercicio de soltar a vuestro antiguo yo no es nada mágico, es simplemente tomar la decisión de no seguir actuando desde la identidad que tenéis hoy, dejar de asumir la responsabilidad y cambiar por completo esa forma de pensar la mayor parte del tiempo, esa forma de actuar, esa forma de ver las cosas y corregir y enseñarnos y educar nuestra propia cabeza a que piense de la manera en la que nosotros queremos pensar. Eso es un ejercicio que va a llevar tiempo, pero en el vídeo de hoy vas a hacer un ejercicio bastante poderoso que aplico yo con mi alumno uno a uno en las mentorías que tengo en directo, que de hecho si quieres acceder tienes el link aquí abajo, manuelramosp.com, y hablas por WhatsApp conmigo y me escribes. Así que antes de meternos de lleno con el ejercicio, quiero explicaros una cosa y es cómo funciona el proceso de creación de la realidad. Para si alguien no lo sabe, lo voy a explicar muy brevemente y nos metemos ya de lleno con los 3 pasos. El proceso de creación de la realidad, la gente se piensa que viene directamente de eventos aleatorios
que suceden en el día a día o de las acciones que nosotros ponemos, que son los que crean el mundo que sucede, ¿no? Es decir, yo salgo a la calle, por ejemplo, y pues bueno, veo que estoy en mi cuarto, veo que pues tengo aquí un flexo, aquí la pantalla del ordenador, aquí un ordenador, aquí la libreta, aquí el móvil. Y todo esto que tengo aquí, yo pienso pues que al final vino básicamente creado por decisiones que otras personas tomaron en el pasado, ¿no? Este ordenador pues puede ser el ordenador del trabajo que me dio mi jefe cuando yo acepté entrar a trabajar con esa persona. Esta libreta decidí yo ir a comprármela, un día a una librería, este móvil decidí comprarlo. Al final yo tuve la decisión o yo tengo la decisión de crear esto o de tener esto en base a mis acciones. Bien, es muy común, ¿no? Tienes como, vale, yo actúo porque quiero actuar así, pero esto realmente no es del todo cierto. Y es que lo que sucede es que todas estas acciones fueron promovidas por el impulso de un pensamiento, con lo cual absolutamente todo lo que estás viendo en el mundo real sí promueve o viene, nace de la acción que tú tomas, pero mucho más arriba está el pensamiento. Sin ese impulso de pensamiento tú no llevarías a cabo esa acción que no te daría a cabo ese resultado. Ya nos metemos en el plano mental, en la importancia del pensamiento a la hora de la creación de la realidad. Y si nos metemos muchísimo más profundo, y os lo voy a simplificar lo máximo que pueda, a nivel estudio de la mente, por así decirlo, del pensamiento, podemos distinguir que tenemos como dos vertientes, ¿no? Como dos, no son dos mentes en sí, pero sí son como dos capas, por así decirlo, de la mente. Tenemos una capa más superficial, más cercana al plano físico este que podemos ver, que se llama la mente consciente, que no es más que la percepción que nuestros cinco sentidos, que son, uy, he puesto 10, perdón, que nuestros cinco sentidos, que son nuestras cinco antenas, captan de toda la información que tenemos a nuestro alrededor. Esa mente consciente es la que es capaz de procesar la información y es sobre la que nosotros tenemos el control, ¿no? Yo cuando hay un pensamiento negativo, como puede ser, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Que estoy yo aquí y me imagino que mis padres, que por ejemplo están fuera de casa, empiezo a imaginarme que les va a pasar algo. Eso es un pensamiento que yo no he controlado. Nace de mi subconsciente, pero yo de manera consciente tengo la posibilidad de rechazarlo o de aceptarlo. Cuando lo acepto empiezo a meterle energía y empiezo a meterme en la situación de que a mis padres les pasa algo, empiezo a ponerme tenso, empiezo a sentir la emoción asociada a ese miedo a que les pase algo, a ese temor, empiezo a sentirme inquieto. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Bien, nuestra mente consciente es la capa más superficial, es la que sobre la que nosotros ejercemos influencia. Y justo por debajo de ella tenemos lo que se conoce la mente subconsciente, el inconsciente, el que ha sido capaz o el que ha sido responsable, por decirlo de alguna manera, de entregarnos ese pensamiento de que a mis padres les va a pasar algo. Ese pensamiento está generado por algo que nosotros llamamos como creencias o paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son básicamente conjuntos de ideas que están dentro de nuestra mente subconsciente, que se operan en completamente automático, que conforman lo que podríamos llamar nuestro software mental, es decir, el programa, el programa de ordenador, por ejemplo, que se está ejecutando sin nosotros darnos cuenta, y ese programa pues te envía una señal. Tú decides si esa señal la quieres amplificar o no. ¿Qué sucede con ese programa? ¿Qué sucede con la mente subconsciente? Siempre opera. La mente subconsciente no se sabe por qué, no se sabe cómo, al igual que no se sabe por qué cuando un cuerpo tiene masa, aparece una fuerza de la nada llamada gravedad que te atrae a ese cuerpo y que a día de hoy en el ser humano, si tú saltas, caes, si tú te lanzas de un segundo, nunca vas a subir, siempre vas a caer. Psicológicamente se ha estudiado que el subconsciente, todo lo que tiene que ver con la mente subconsciente, la neurociencia ha demostrado que el ser humano ve en el mundo físico todo lo que cree como cierto. De hecho, la afirmación ver para creer no es verdad, sino que es al revés, creer para ver. Los seres humanos, todo lo que está dentro de nuestra mente subconsciente, siempre vemos la proyección en el mundo físico como tal. Entonces tenemos que reducirnos o tenemos que sacar la conclusión de que es todo lo que hay dentro de nuestra mente subconsciente lo que está creando nuestra realidad, lo que nos lidera a través de impulsos del pensamiento a tomar las acciones que posteriormente nos dan los resultados. El proceso de creación de realidad es eso, todo lo que llega a nuestra mente subconsciente se imprime en el plano físico, por decirlo de alguna manera. Y cuando hablamos de cambio de identidad, de soltar a nuestro antiguo yo, lo que estamos hablando es
cambiar el paradigma, cambiar el software mental, cambiar esas ideas que están dentro de nuestra mente subconsciente que conforman nuestro sistema de pensamiento. ¿De dónde provienen esas ideas? De cuando éramos pequeños. Cuando somos pequeños, ¿no?, en los primeros años de desarrollo, mientras se forma nuestro sistema de pensamiento, pues por así decíamos, podríamos ver como que no tenemos mente consciente, esa esfera, por así decirlo, que podríamos conformar entre la mente subconsciente y la mente consciente. La mente consciente no existe y todo, absolutamente todo, la información que recibimos en el mundo de fuera llega a nuestro subconsciente y conforma lo que vienen siendo nuestros paradigmas, esos conjuntos de ideas que cuando seamos mayores y empiece a desarrollarse esa capacidad, esa conciencia, ese pensamiento crítico, ¿no?, ese sistema de pensamiento, va a ser la que entregue esas semillas de pensamiento al ser humano, pero todo lo que hay dentro de la mente subconsciente nosotros no podemos controlarlo o no pudimos controlarlo. A día de hoy sí podemos controlarlo, porque sí que podemos influenciar en nuestra mente subconsciente y sí que podemos cambiar esa identidad desde la que estamos operando. ¿Cómo? De dos formas diferentes. La primera no depende de nosotros, la vamos a obviar, que es a través de impactos emocionales. Y la segunda es a través de la repetición continuada de una misma información a través de pensamientos conscientes emocionalizados. Básicamente, ser un pesado con un pensamiento al cual le puedas poner una emoción. Eso poco a poco se va instalando en el subconsciente y gradualmente con el tiempo te vuelves como en experto, te conviertes en ese pensamiento, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, de ahí viene esa frase, te conviertes en ese pensamiento y gradualmente con el tiempo tu mente subconsciente te hace actuar como esa versión de ti, como esa persona que tú eres para entregarte finalmente los resultados. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿vale? Aprovecho para deciros que este paso a paso lo he extraído, creo que os lo he dicho antes también, pero bueno, lo he extraído de las mentorías que hago con mis alumnos uno a uno y es un simple proceso de 3 pasos. Muy sencillo, muy sencillo. Tengo aquí apuntado cuáles son y tengo aquí apuntadas cuáles son las preguntas, ¿vale? Que no me las sé de memoria. Pero bueno, el proceso es bastante sencillo. Es identificar en 3 simples pasos, en primer lugar, quién has estado siendo todo este tiempo. Y con quién has estado siendo no es qué has conseguido o qué no has conseguido, sino qué mensaje te hablas a ti, cuál es tu diálogo interno a nivel inconsciente, qué piensas la mayor parte del tiempo, cómo te sientes, cómo reaccionas ante situaciones del día a día, las 5 grandes áreas de tu vida: relaciones, emociones, salud, relación con el dinero y espiritualidad y propósito. ¿Ok? Segundo paso de todos. Definir cuál es esa versión de ti que a ti te representa, porque aquí hay algo que ocurre la inmensa mayoría de las veces, que si tú le preguntas a una persona tú qué quieres ser en un futuro, cuál es, por así decirlo, como tu meta, tu objetivo, la gente no sabe responder, balbucea, titubea, no lo tiene claro. Y de hecho la inmensa mayoría de personas no saben darte una respuesta clara, concisa. No. De hecho, es la razón por gran parte del fracaso de las personas. Entonces, segundo paso, definir cuál es esa versión de nosotros exactamente en las 5 grandes áreas. Y finalmente, hacer un ejercicio de entrega de todo lo que no forma parte de nosotros. Entonces, para definir quién habéis estado siendo durante todos estos años, quiero que defináis, ¿vale? Papel y boli, una hoja en blanco, os sentáis en vuestro escritorio y escribís. Muy bien, ¿cómo es tu vida de hoy a día 22 de diciembre o cuando lo estés viendo, de 2025, 2026, me da igual? ¿Cómo es un día normal en tu vida de ahora mismo? Describe cómo te despiertas, cuál es lo que haces en tu día a día, los estímulos que recibes, cómo te sientes al respecto, ¿vale? Luego, ¿cómo te sientes la mayor parte del tiempo? ¿Cuál es la emoción que predomina en tu día a día? ¿Es ira, es rabia, es apatía, es tristeza, es vergüenza, es culpabilidad? ¿Cuál es de ellas? ¿Qué pensamientos se repiten en tu cabeza constantemente? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Rumiantes, no rumiantes, negativos, no negativos? ¿Piensas de manera optimista, no lo haces? ¿Piensas de manera optimista desde el miedo? Es decir, desde el miedo a que te puedan pasar cosas malas, el desde dónde que hablábamos al principio. ¿Qué estás tolerando que sabes que no deberías? Y luego quiero que os evaluéis del 1 al 10 en las 5 grandes áreas. Del 1 al 10 la nota la ponéis vosotros y el 10 podría verse como una versión súper ultra mejorada de vosotros y pues el 0 podría verse como la versión más
deplorable, ¿no?, que sintáis de vosotros mismos, pero bueno, ¿cómo de avanzado os veis en cada una de las relaciones, de las áreas a nivel relaciones, salud, espiritualidad y propósito, emociones y dinero, ¿ok? Luego, quiero que respondáis una pregunta que es bastante incómoda, y es: si seguís exactamente igual durante los próximos 3 años, ¿cómo será vuestra vida? Aquí es cuando la gente se pega el choque de realidad, de decir, vale, yo esta mierda no lo quiero para mí. Y finalmente, que identifiquéis cuál es el patrón que más está definiendo vuestra vida a día de hoy. Evitar decisiones, apego a las personas, procrastinar, miedo a fallar, necesidad de validación externa, falta de disciplina, autosabotaje, etc. ¿Ok? Eso todo respecto al primer paso. Segundo paso, quiero que, dando rienda suelta a vuestra imaginación, sin creencias, sin esto es demasiado difícil, esto no lo he conseguido nunca, esto hay muy pocas personas que lo consiguen, este tipo de cosas que nos contamos a nosotros mismos por lo que hemos visto y escuchado durante toda la vida, quiero que os imaginéis cómo sería un día si tuvieseis la posibilidad de imaginar libremente cómo os gustaría que os fuese vuestra vida. Poneos a escribir e imaginarlo. ¿Dónde os despertaríais? ¿Con quién? ¿Qué sucedería? ¿En qué trabajaríais? ¿Qué haríais? ¿Cómo os veríais vosotros físicamente? A nivel aspecto, ropa, qué coche conduces, cómo responde ante las situaciones. ¿Estás trabajando en algo que podemos considerar tu propósito? ¿Estás en el trabajo en el que estás ahora? ¿Cómo pagas? ¿Dónde comes? ¿Cómo es ese día? Intenta meterte al máximo en esa historia que te estás contando y extiéndela todo lo que puedas, porque cuanto más preciso sea, más clara vas a tener la imagen. Y finalmente, tercer y último paso de todos, quiero que respondáis y quiero que hagáis un ejercicio que es vuestra lista no más en 2026. ¿Vale? Son 2 ejercicios muy simples. El primero de todos son una serie de preguntas que son: ¿qué hábitos tuyos sabes que te están destruyendo a día de hoy? ¿Qué pensamientos te hunden una y otra vez? No valgo, no puedo, no es para mí, etc. ¿Qué comportamientos de tu yo actual no pueden seguir existiendo en 2026 y estás dispuesto a trabajar para ello? ¿Qué personas o dinámicas te mantienen en tu peor versión? ¿Y qué actitudes tuyas han frenado tu crecimiento este año? Y finalmente, parte final, la lista, es, pues escribe 10 y 20 puntos que empiecen por no más. Por ejemplo, para mi 2026 no hay más excusa, no hay más aceptar migajas emocionales de nadie, no hay más cómo actuar, no hay más actuar como mi antiguo yo, no hay más decisiones desde el miedo, no hay más consumo que me desconecta, no hay más ser espectador de mi vida, no hay más trabajar en algo que no me mueva por dentro, lo que sea, ¿vale? Y vais a escribir una carta. Vais a escribir una carta, a ver si encuentro por aquí, aquí está, la carta de compromiso. Vuestra carta de compromiso es una declaración que vais a hacer con vosotros mismos en la que vais a incluir lo siguiente, y escribidla a mano, por favor, siempre, ¿vale? Porque el escribirlo con la letra y el estar pensando y el verlo con vuestra propia letra es como más impacto para vuestro subconsciente. En primer lugar, ¿quién eres hoy? En base a las respuestas que has dado, sin adornos, sin ponértelo blando, tienes que asumir la responsabilidad, si no, no va a cambiar nada. Segundo lugar, ¿quién eres en 2026? Escríbelo siempre en presente, como yo soy, yo soy, yo soy. Habla del 2025 que eres ahora en pasado, como esa versión de ti que ya no eres. Y habla del presente, futuro, aparentemente futuro, pero háblalo como si ya fuese en presente, para darle el impacto a tu mente subconsciente de que ya eres esa persona, para ir poco a poco empezando a reprogramarte. Tercer lugar, el precio que estás dispuesto a pagar. Por ejemplo, incomodidad, disciplina, dejar los vicios, aprender a decir que no, etc. Cuarto y último lugar, no, perdón. Bueno, sí, cuarta y última parte. Estoy dispuesto, es una frase que es obligatoria para todo, estoy dispuesto a pagar el precio por absolutamente todo lo que he puesto en esta lista. Y finalmente firmáis nombre y fecha, como si fuese un contrato real con vosotros mismos para poder materializar absolutamente todo lo que queréis en 2026. Poned este ejercicio en práctica.
Escribidme en los comentarios qué os parece. Podéis escribirme en Instagram, que si no me seguís, @manuel.ramosp. Si habéis hecho el ejercicio, podéis mencionarme en vuestra historia, @manuel.ramosp. Y os resubo y veo qué es lo que estáis haciendo y veo que realmente he impactado en vosotros y estáis empezando a cambiar vuestra vida gracias a este vídeo, a este episodio del podcast o a lo que sea, ¿vale? Así que eso sería todo por este vídeo. Realmente espero que os haya servido, espero que os haya quedado clara toda la explicación y sobre todo que os sentéis en vuestro escritorio durante 30-40 minutos, que básicamente es lo que vaya a tardar o más incluso, en escribir y en definir esto. Merece la pena hacerlo para empezar a entrar en ese modo, para empezar a crear ese nuevo sistema de pensamiento en base a quién queréis ser de verdad, en quién queréis ser de verdad, y no en base a las ideas que otras personas pusieron en vuestro subconsciente, en vuestra cabeza, cuando vosotros no teníais ni potestad de poder decir, quiero esto, no lo quiero, básicamente porque no lo sabíais. Así que eso sería todo por el vídeo de hoy, chicos. Like, comentario y suscripción se agradecen un montón. 5 estrellas en Spotify, muchísimo también. Muchísimas gracias a todos por vuestra energía, por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestra energía, que es lo más importante y la tenemos limitada. Y nos vemos en el próximo episodio.